Tal como hemos hecho siempre, no voy a empezar desde un programa casualmente en cero, sino voy a basarme en cualquier otro programa que nosotros tengamos para iniciar con mi código, ¿no es cierto? Bueno, ya que vamos a seguir hablando de vectores, solo que ahora en dos dimensiones, pues igual voy a necesitar en elementos, voy a necesitar declarar los vectores, ¿ok? Bueno, entonces empecemos con ver la diferencia entre un vector y una matriz, pues, ¿no? Si ustedes pueden recordar, un vector es simplemente un arreglo unidimensional, es una sola dimensión, es como una lista, ¿no es cierto? Yo listo pues acá mis elementos y ya. Por ejemplo, digamos que yo tengo un vector U que tiene una capacidad de 10 elementos. Recuerden que no necesito obligatoriamente ocupar todos los 10, pues, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener varios elementos acá, pudiendo ser pues positivos, negativos, pudiendo ser números con decimales, números enteros, etcétera, y tengo una capacidad de 10. Pero bueno, podría yo también querer tener un arreglo con dos dimensiones, es decir, un arreglo rectangular. ¿De acuerdo? Para un arreglo rectangular o una matriz, pues ya no consta de una sola fila, una sola columna, sino es un número de filas y un número de columnas, tal como se veía en álgebra lineal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una matriz que se conste de enteros, pues pondría algo como lo siguiente. Recuerden siempre que cuando estoy hablando yo de matrices normalmente utilizamos letras mayúsculas, voy a utilizar el mismo estándar ahí. Y ahora tengo que mandarle dos cosas, tengo que mandarle un número de filas y un número de columnas. Por ejemplo, una matriz de 3 por 4 estaría definida de la siguiente manera. Primero filas siempre y luego columnas. ¿Ok? 3 filas, 4 columnas. Voy a hacer acá una analogía en el Excel para que ustedes entiendan de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, digamos que yo tengo una matriz acá. Esta matriz lo voy a llamar A. Y voy a poner números de manera que tenga yo 3 filas y tenga 4 columnas. Ok, de acuerdo, entonces ahí tengo yo ya mi matriz, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues no es ninguna cosa nueva. Estoy simple y sencillamente hablando de un arreglo rectangular, ¿no es cierto? Ahora ya no tengo una simple fila, una simple columna como en el caso de los vectores, sino tengo pues un arreglo rectangular. Tengo 3 filas, recuerden que filas de siempre horizontal y columnas de siempre lo vertical. Ustedes recuerden que en el caso de los vectores, por ejemplo, si yo tuviera un vector U, ok, con los siguientes elementos, pues nosotros decíamos que si no vamos a considerar el 0, porque en el C también podemos utilizar el 0, ¿no es cierto? Esta va a ser la posición 1, la posición 2 y la posición 3, ¿verdad? Estos digamos que son los valores. Las posiciones normalmente utilizamos un índice, por ejemplo I, pero en el caso de las matrices necesitamos utilizar dos índices porque ahora es una combinación de fila y columna, ¿verdad? Por ejemplo, el valor de A sub 2, 3 quiere decir que es el elemento que se encuentra pues en la segunda fila y la tercera columna, ¿verdad? Segunda fila, tercera columna, la intersección de estas de acá viene a ser pues justamente el menos 2. Entonces el menos 2 es el elemento que se encuentra en la segunda fila y tercera columna. Y sería referencia pues de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, tal como hacíamos antes, si yo trato de guardar un número en la primera posición de U, pues hiciéramos algo así, ya estoy guardando por ejemplo el 8 en la primera posición de U, ¿no es cierto? Pero si quisiera llenar yo la matriz, tendría que mandarle los dos índices. Primero la fila, digamos fila 1, columna 1 por ejemplo, y guardaría el 2. Si yo quisiera almacenar un elemento en la fila 1, columna 2, pues sería igualmente de la siguiente manera. Y así. La única diferencia que tenemos ahora es que ahora necesitamos especificar una segunda dimensión o un índice en la segunda dimensión que viene dado por lo que viene acá en corchetes, ¿no es cierto? Esa vendría a ser la diferencia. Entonces, si yo estuviera todo el tiempo guardando números en la misma columna, ¿no es cierto? En una columna I, por ejemplo, digamos que tengo una columna I que vale 2, la segunda columna, pues acá donde va el índice de la columna siempre va a decir I, ¿verdad? Acá yo tengo en total puedo almacenar hasta 4 columnas, acuérdense que en realidad pues esto es una capacidad, no tiene que ser exactamente así, pero podría tener hasta 4 columnas y hasta 3 filas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo estoy ocupando siempre la columna I y estoy guardando en fila 1, 2 y 3, ¿no es cierto?
¿De acuerdo? Siempre estaría ocupando la columna I. Siempre la columna 2, por ejemplo. ¿Qué pasa si quiero guardar algo siempre en una fila fija? Sí, digamos que tengo, por ejemplo, J igual a 3, siempre en la fila 3. ¿Ok? Guardaría pues fila J, columna 1. Y recuerden que tengo hasta 4 columnas, tal como yo declaré acá. Fila J, columna 2. Fila J, columna 3. Y fila J, columna 4. Y acá tendría pues cualquier número, ¿no es cierto? Si estuviera sobreescribiendo, obviamente, en algún momento algunos de los números que tengo acá. Pero bueno, es simplemente un ejemplo, ¿no? Y como siempre, pues terminamos las sentencias con put y coma. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no es cierto? Acá yo indico siempre la columna, acá siempre primero la fila, eso es todo. Bueno, ¿por qué estoy poniendo en índices? Porque en algún momento va a ser mucho más fácil llenar la matriz con un bucle que estarlo llenando así línea por línea como estoy haciendo acá, ¿no es cierto? Entonces, si se trata de llenar siempre la columna 2, tal como está aquí, y haciendo variar las filas, bueno, en lugar de poner 1, 2, 3, podría decir desde la fila 1 hasta la fila 3. ¿De acuerdo? Y lo mismo acá podría ser lo mismo. Siempre voy a llenar en la fila 3 y podría decir desde la columna 1 hasta la columna 4. Y podría llenarlo con un bucle, ¿no es cierto? Haciendo variar I, por ejemplo, I desde 1 a 4 o J desde 1 a 3. Es como un ejemplo nada más. Eso podría ser yo también con un bucle ahí, ¿no es cierto? Bueno, ok. Entonces, llenando esto, pues, a mano, digamos que voy a llenar todos los elementos de esta matriz de acá. Ustedes ya saben qué elemento va en qué posición, ¿no es cierto? Digamos que yo quiero, pues, mostrar sin bucle todavía la suma de todos los elementos que se encuentran en la fila 3. ¿Correcto? Yo tendría que tener algo que diga, por ejemplo, algo como cout. Voy a mostrar la suma de todos los elementos que se encuentran en la fila 3. Entonces va a ser fila 3, columna 1, más fila 3, columna 2, etcétera, hasta poder llegar pues a la última columna de esa fila. Siempre con fila 3. Sería de esta manera, ¿no? Obviamente hasta poder llegar al final pondríamos punto y coma y listo. Y que en mi ejemplo de aquí pues la suma de estos de acá me va a dar menos 6, por ejemplo. Esa sería la suma de esta de acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces podemos hacer primero, para hacerlo de a poco, algo muy simple. Ya no necesito este vector. Voy a utilizar igualmente una matriz de 3×4 porque voy a utilizar la misma matriz que tengo yo acá en el Excel. Esta matriz que se encuentra acá. Ok. No necesito índices ahora, por ahora, ¿de acuerdo? Vamos a llenar a mano toda la matriz que se encuentra ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar por el elemento 1, 1. En el elemento 1, 1 tengo el 2. En el elemento 1, 2, primera fila, segunda columna, tengo el 3. ¿Sí? Tal como vemos acá. Y al final, luego de que yo haya acabado de llenar toda la matriz, pues voy a mostrar la suma de todos los elementos que se encuentren en la fila 3, justamente, que es lo que ya estaba empezando a hacer yo aquí. Entonces, ¿cómo procederíamos? Y de igual manera tendríamos pues para la fila 3, desde la columna 1 hasta la 4. Entonces ahí vamos a ir llenando. Tengo el 1, tengo otra vez el 1, tengo el menos 2 y finalmente tengo el menos 6. Entonces ahí estaría pues ya llena toda la matriz de forma manual. Si tengo una matriz de 3 filas por 4 columnas, voy a tener 12 elementos en total. Acá tienen que estar pues los 12 elementos. ¿De acuerdo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Y finalmente se debería mostrar pues el resultado de la suma de los elementos de la última fila. Sería entonces el elemento fila 1, columna 1, fila 3, columna 1, fila 3, columna 2, fila 3, columna 3 y fila 3, columna 4, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo acá simplemente sería cuestión de completar, decir que ahora tengo el elemento 3, 3 y finalmente el elemento 3, 4. Y bueno, tal como habíamos validado aquí en Excel, pues esa suma me tiene que dar menos 6.
Vamos a ver si es que en realidad es así y si es que no me queda nada más por aumentar por acá. Insisto que claro, esta es la forma manual. Ahí está el menos 6, justamente que era lo que necesitamos que nos salga del resultado, ¿no es cierto? Pero no es pues que sea la mejor manera. Si no hubiéramos también nosotros estado llenando los vectores de forma manual. No hay que hacerlo de forma manual, sino hay que hacer pues con bucles, ¿no es cierto? Vamos transformando esta bucle de a poco para que se vaya bien. Primero ingresemos pues, por ejemplo, un índice para las filas. Normalmente en álgebra lineal utilizamos I para filas y J para columnas, ¿verdad? No es que sea una norma, pero bueno, hagamos de cuenta que tengo I, ¿no es cierto? Representa el número que se encuentra siempre a la izquierda, porque ese es el índice de las filas, ¿no es cierto? Sí, este que se encuentra a la izquierda, ustedes pueden ver que varía desde 1 hasta 3. ¿Por qué? Porque 3 es justamente el número de filas. Yo voy a llamar, por ejemplo, M al número de filas, tengo 3 filas. Y voy a llamar n al número de columnas, tengo 4. ¿De acuerdo? Es una matriz de m por n, una matriz de 3 por 4. Y si ustedes desean, incluso podría poner aquí la m y aquí la n. Y vuelvo a leer. Recuerden que para poder usar aquí m y n ya necesitan tener valores. Tal como hacíamos anteriormente con los vectores. Necesito que antes, en la línea anterior o mucho antes, esté ya dado los valores de m y n, si quiero utilizarlos para declarar las dimensiones de un vector o de una matriz. Ese simplemente sería para irlo haciendo de a poco, un poco más genérico, ¿no es cierto? Bueno, entonces hablaba yo del índice de las filas únicamente. El número que se encuentra a la izquierda, este varía desde 1 hasta 3, o sea, desde 1 hasta m. Entonces, evidentemente, tengo que hacer variar i desde 1 hasta m. Entonces, vamos a hacerlo como siempre hemos hecho. Y comenzaría en 1 y tendría que llegar pues hasta m. Recuerden, m es el número de filas. Entonces, esto que yo tenía puesto acá, ¿no es cierto? Tampoco es que va a quedar todavía perfecto, pero bueno, 1, 2 y 3 como está acá, ¿no es cierto? Esto reduciría en algo lo que tengo que hacer. Por supuesto, ahora tendría que hacer que los ingresos sean desde el teclado para que tenga algo de sentido, ¿verdad? Debería tener algo de sentido eso. Entonces, listo, acá lo pondría ahí. Y ya sabemos que iba a variar, ¿no es cierto? Por el momento las columnas no están siendo variadas automáticamente mediante un índice, que puede ser un índice J, he hecho variar simplemente las filas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando I vale 1, que es el comienzo, pues estoy ingresando en las posiciones 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, luego I aumenta su valor en 1, y por lo tanto acá estoy ingresando en 2, 1, 2, 2, 2, 3 y 2, 4, ¿no es cierto? Si yo mando a correr este bucle, pues me va a salir una matriz que tiene 2, 3, 4 y menos 6 en todas sus filas, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar si yo corro el código tal como está aquí. Y por lo tanto acá el resultado tendría que ver también con lo que esté ahí cargado. Voy a colocarlo acá para que se entienda qué es lo que digo yo que va a quedar. Si corro ese código, voy a tener una matriz, por ejemplo B, que va a verse de esta manera, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Sí, porque estoy haciendo varias las filas y en cada una de las filas coloco siempre los mismos números en las 4 columnas. Esto es lo que voy a tener. Si mando a mostrar la suma al final, ustedes van a ver que la suma debe darme 3. ¿Sí? Entonces, si mando a correr este código es lo que va a pasar. Vamos a ver, solamente para jugar un poco con esto. Ahí tengo justamente el 3 que yo sabía que iba a aparecer. ¿Sí? Esto yo puedo hacerle incluso más genérico, acortar incluso más el código. Como ustedes pueden ver, en todos los casos, tengo que J o el índice de las columnas va a variar desde 1 hasta 4, es decir, desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? Entonces acá adentro tengo que meter pues otro bucle para J igual a 1 hasta n. Vamos a hacer eso de ahí, vamos a declarar otra variable J. Y acá pues voy a hacer igualmente que J empiece en 1 y va a llegar pues hasta n, ¿verdad? Entonces nuevamente pondríamos pues esto acá adentro, tal como lo hicimos antes, pero ya no hace falta poner 1, 2, 3 y 4, sino una única vez J. Porque sabemos que J ya está variando desde 1 hasta n, ¿no es cierto? Y obviamente siempre pues el índice o el contador que aparece aquí en la condición
del bucle pues tiene que aumentar. ¿Ok? Entonces esa es una forma de poder llenar la matriz con dos bucles. Pero claro, si lleno así, porque aún no estoy ingresando desde el teclado, voy a tener una matriz que tenga 2 en todo lado, ¿no es cierto? Voy a tener una matriz así. ¿Sí? En todas las posiciones he puesto un 2 y por lo tanto si reporto la suma me va a decir que la suma es 8. La suma de la última fila, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa aquí. Y ahí está justamente el 8 que yo dije que iba a aparecer. ¿Por qué? Porque tengo una matriz que tiene 2 en todos. Una matriz de 3 por 4 que tiene 2 en todos sus elementos, tal como había mostrado aquí yo en el Excel, ¿no es cierto? Y el siguiente paso que haríamos para ya ingresar desde el teclado sería pues ya no colocar el 2, sino colocar un sein. Entonces, tal como hacíamos con los vectores, nosotros poníamos sein, guárdese en la posición IJ, ya no va a ser solo en posición U sub I, por ejemplo, en el caso de vectores, sino en la posición A sub I, J, que sería el caso de matrices, por el hecho de que tenemos dos dimensiones, ¿verdad? Y como siempre hemos hecho, pues sería una buena práctica tomar y poner un mensaje antes para saber qué es lo que estoy ingresando, qué es lo que le voy pidiendo. Puedo poner, por ejemplo, ingrese el elemento A. Sí. Se me ocurre ponerlo así. Se vea o no se vea bien. Al lado de la A va a aparecer la I, va a aparecer la J. Si quieren podemos aumentar una coma aquí. Esto es simplemente concatenar a que se vea bien. Es un efecto visual nada más, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo es que se ve esto de acá. Muy bien, y le ingresa el elemento 1,1. Voy a basarme en los números que tenía acá de la matriz original en el Excel. De acuerdo, entonces vamos viendo cómo se está recorriendo esto de acá. Se está recorriendo así, ¿no? Toda la primera fila primero, fíjense. Me va a pedir 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Entonces estoy yendo en forma horizontal. Me tocaría entonces el 3, el 4, el menos 6. Y ahora me va a pedir el primer elemento de la segunda fila. 0, 1, menos 2 y 3. Y finalmente los elementos de la tercera fila. 1, 1, menos 2 y menos 6. ¿Ok? Y me muestra pues el resultado de la suma de la tercera fila, que era simplemente menos 6, tal como lo teníamos al inicio. ¿De acuerdo? Y ya para terminar de hacer que el código sea aún más genérico, pues esto también se ve feo. ¿De acuerdo? Recuerden que para bucles utilizamos pues algo que vaya cambiando, algo que incremente desde 1 hasta algo, ¿no es cierto? Entonces el 3 realmente no tiene sentido poner aquí un índice. El 3 siempre es 3 en el caso de la fila, porque siempre reportamos pues la suma de la fila 3. Pero el que va variando es este de acá. La columna va desde 1 hasta 4. Entonces hay que hacer un bucle desde 1 hasta 4 con algún índice. Si ustedes quieren podemos utilizar otro más que se llame K, por ejemplo. Pero podríamos también reutilizar los que ya tenemos, ¿no? Si hago con K, sería K igual a 1. ¿Hasta dónde? Hasta K menor o igual a 4. 4 es N, por si acaso. ¿Sí? Y acá tendríamos que acumular la suma como siempre lo hemos hecho. Por lo tanto, voy a tener una variable suma que empieza en 0. Correcto. Y acá voy a tener un acumulador. Suma es igual a suma más. El elemento siempre es fila 3. El 3 se queda ahí porque siempre es fila 3. El que estamos variando es la columna, que es desde K igual a 1 hasta N. Ahí estamos haciendo la acumulación y mandaríamos finalmente pues a mostrar la suma. Entonces voy a poner la suma de los elementos de la tercera fila es, y concatenamos con suma, ¿verdad? Este es aún más genérico. Claro, solo sirve para sumar los elementos de la tercera fila. Este es el 3 que está compuesto directamente en el código. Eso sí, está puesto así el enunciado, ¿no es cierto? Pero bueno, veamos cómo va quedando esto. Deberíamos hacer, pues, debería ser exactamente lo mismo que hizo antes, pero con este nuevo código. 2, 3, 4, menos 6, 0, 1, menos 2 y 3, 1, 1, menos 2, menos 6. ¿De acuerdo? Y eso que me está pasando aquí es un bucle infinito. Como ustedes pueden ver, se me olvidó de agregar el incremento a mi código del bucle. Eso no va a terminar nunca. Sí, va a quedarse así infinitamente, es un bucle infinito. Entonces justamente acá
Me está faltando la línea mágica, acá es igual a acá más 1, ¿verdad? Eso es lo único que está faltando ahí. Vamos nuevamente a verificar cómo es que me va quedando esto. Y si ahora sí, pues ya, si ahora sí ya sirve. La suma de los elementos de la tercera fila es menos 6. Ok, correcto, entonces está funcionando. Ya no necesito nada. Tal vez el último detalle que podría hacer es que también ingrese cuántas filas va a tener y cuántas columnas va a tener, tal como sabíamos nosotros hacer antes, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Porque se ve más elegante así, ¿de acuerdo? Entonces aquí podría poner yo... bueno, recuerden, yo he puesto aquí M y N directamente en las matrices, pero esta es una capacidad. Podría poner máximo de 10 filas, máximo de 10 columnas, como hacemos en el caso de los vectores, y no se va a dañar, va a seguir valiendo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo podría dañarse? Cuando pongo menos de lo que voy a usar. Por ejemplo, pongo máximo un número, máximo una fila, máximo una columna, y termino ingresando 3 filas y 4 columnas, y se puede dañar, ¿no es cierto? Caso contrario, no se va a dañar. Entonces, no es que sea la única forma de hacer este código. Se me ocurrió por ahora hacerlo así. Ustedes van a tener en mente otra forma en la que pueden programar y va a darme exactamente el mismo resultado. Ingrese el número de filas. Y esto se guardaría en la variable m. Y de igual manera ingrese el número de columnas. Y esto se guardaría pues, en la variable n, ¿verdad? Ahí estamos. Listo, creo que ya más genérico que eso, pues no. Si desean podemos ahorrar un poco de memoria no poniendo 10, sino... Ok, entonces acuérdense, el cambio que acabo de hacer acá es que vamos a ingresar ahora M y N. Ok. Y luego pues los vamos a utilizar más adelante. Entonces lo importante es que tengan valores antes de su primer uso. Su primer uso va a ser aquí, ¿no? Entonces antes de eso ya debemos saber cuánto vale M. Y aquí, antes de su primer uso, cuánto vale N. Esa es la diferencia. Entonces ahora está un poquito más genérico incluso por el hecho de que ahora puedo ingresar cualquier dimensión de matriz que yo quisiera, ¿no es cierto? Ese número de filas vamos a poner la misma, 3, número de columnas 4 y volvamos a ingresar todos los elementos tal como se presenta en el Excel. Menos 2, 3, 1, 1, menos 2, menos 6 y la suma de los elementos de la tercera fila es menos 6. ¿Ok? Entonces ahí está incluso más genérico el código. Bueno, atentos con esto que dice acá. Dos matrices de igual tamaño. Entonces no hace falta pedir las dimensiones de una segunda matriz porque va a utilizar las mismas dimensiones, exactamente las mismas, ¿no es cierto? Entonces esa parte del código queda completamente igual, es decir, el inicio donde se pide M y donde se pide N va a quedar completamente igual a lo que ya estaba, ¿no es cierto? Acá tendría yo otra matriz más. Podría poner con la misma capacidad. Igual va a servir, ¿no es cierto? Esta sería una matriz B. Correcto. Y esto que estamos haciendo acá, que es el ingresar a, pues simplemente podemos duplicar. Y ustedes saben que puedo incluso reutilizar la variable y no va a pasar nada si le reutilizo. Siempre y cuando le vuelva a poner desde 1, ¿no es cierto? Listo, entonces va a ser igual. Aquí podremos cambiar incluso el mensaje. Ya no va a ser A, va a ser B. Y acá pues no voy a ingresar en A, justamente voy a ingresar en B. Este es el bloque de código donde ingresan las matrices. Ahí van a estar ingresadas las dos matrices. Las dos son de M por N, así que esto va a valer. Y bueno, con respecto a lo que se hacía el último, pues la verdad no se había pedido algo específico acerca de cómo probar de que se haya ingresado bien la matriz. Pero bueno, podríamos justamente hacerlo aquí. Por ejemplo, podríamos sumar las dos últimas filas de ambas matrices, es decir, tal vez podríamos acumular la suma de los elementos de la tercera fila tanto de A como de B. Es simplemente una idea para verificar de que en realidad están bien ingresadas, nada más. Vamos a ver qué es lo que hace este código de acá. Voy a tomar como referencia las mismas matrices que las tengo yo acá en el Excel. Ok. Podemos ver, esta es la A, esta es la B. La suma de la última fila de A ya sabíamos que era menos 6.
y la suma de la última fila de B es 13. Por lo tanto, 13 menos 6 sería 7 positivo. Si sumamos pues todos los elementos de la última fila de ambas matrices, ¿no es cierto? 13 menos 6 sería 7 positivo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? En A34 es menos 6. Bueno, yo ingresé 6. Vamos a ver que si está mostrando bien lo que debería estar ahí. Entonces, pongamos suma. Todos los de acá. Todos los de acá. Me va a salir 19. Entonces, ese es el lío. No estaba ingresado exactamente igual, porque el código sí tenía sentido. Ok, simplemente en vez de menos 6 ingresé 6 y por lo tanto bote el otro resultado. Pero bueno, ese sería entonces el código. Hasta allí. Ok, entonces vamos a implementar la suma de matrices. Y no existe pues una única manera de hacer esto, como siempre digo, pero bueno, veamos. Entonces básicamente el mismo bucle que utilicé para ingresar es el bucle que siempre vamos a utilizar para matrices. Así que, así como tenemos ya memorizado la forma de cómo recorrer un vector, pues nos vamos a memorizar la forma de cómo recorrer una matriz. Es decir, son dos bucles, un bucle exterior para las filas, donde I avanza de 1 a M, y un bucle interior para las columnas, donde J avanza desde 1 a N. ¿De acuerdo? Entonces, las cosas que hay que cambiar siempre vendría dado aquí. Justo en este lugar de aquí es donde se va a hacer siempre los cambios. Entonces, el patrón para una suma de matrices, que es el elemento IJ en la nueva matriz. Agreguemos la nueva matriz también acá arriba. Puede ser que también le ponga de nombre C, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera puedo ponerle la misma capacidad. Y esta de acá va a guardar pues la suma de A más B, ¿verdad? Entonces vamos a ir llenando esta matriz C acá. Y voy a decir que el elemento IJ en C es igual al elemento IJ en A más el elemento IJ en B. Esa es toda la línea para hacer la suma de las dos matrices, ¿no es cierto? Es así de simple. Este es el patrón que hay que encontrar. Recuerden que siempre que digo patrón yo es que no pongamos las formas de forma manual, sino que utilicemos variables y que utilicemos pues formas genéricas utilizando índices, por ejemplo. Y J, en lugar de tener puesto directamente un 1, un 2, poner eso de ahí nada más, ¿no es cierto? Y bueno, podría utilizar el mismo bucle para poder mostrar, o podría simplemente para mantenerlo de forma ordenada. Solo por eso, porque la verdad no necesito. Puedo hacer otro bucle solamente para mostrar, ¿no? Mostrar el resultado, por ejemplo. Entonces, para mostrar el resultado podría ocupar nuevamente este bucle. Recuerden, puedo reutilizar las variables las veces que yo quiera, siempre y cuando me acuerde que tengo que volver a poner y en 1, ¿verdad? Y bueno, para mostrar simplemente sería un cout de C, nada más. Y ahí estoy mostrando ya el resultado. El resultado es mostrar la matriz C. Eso sería todo. Y bueno, como podemos hacer que se muestre un poquito más bonito, tal vez podríamos hacer... A ver, vamos probando primero esto de acá, ¿no es cierto? Hay que probar primero para ver si resulta, y si está todo bien, entonces le vamos mejorando lo estético, ¿de acuerdo? Esa vendría a ser la cuestión. Entonces vamos a ir utilizando el mismo ejemplo que tenemos acá del Excel. Y vamos a ver número de filas 3, número de columnas 4 e ingresamos las matrices 2. Bueno, se me acaba de mostrar una cosa ahí pegada todo, ¿no es cierto? Pero si chequeamos está bien, ¿no? Tengo menos 1, 5, 5, menos 6, 2, 3, menos 1, 4, menos 5, 10, 0 y 14. Entonces simplemente hay que hacer que se vea mejor. Bueno, en primer lugar podríamos poner, por ejemplo, espacios. Podríamos colocar espacios entre elemento y elemento. Esa sería una primera solución. Para poner un espacio, pues simplemente puedo concatenar con un espacio en blanco, ¿no es cierto? Ahí estoy concatenando con un espacio en blanco. Si quieren vuelvo a correr, yo no voy a ingresar el ejemplo grande, pero hagamos la suma de dos matrices sencillas de 2 por 2, donde la una tiene puros unos y la otra matriz tiene puros 3, por ejemplo. Por lo tanto, la matriz resultante va a tener puros 4, ¿no es cierto? Ok, he separado con espacio, pero ahora también quiero que cada fila se muestre en una fila diferente. Entonces lo que podría hacer es, cada vez que
cambiamos de fila. ¿Dónde cambiamos de fila? Cambiamos de fila cada vez que aumentamos el valor de i, ¿verdad? Recuerden, i es el índice de las filas. Entonces, cada vez que aumentamos i, quiere decir que estamos cambiando de fila, podríamos darle un salto de línea. Es simplemente una idea. Entonces, vamos a ver cómo queda si lo tenemos así. Nuevamente, simplemente dos matrices de 2 por 2. La una llena de unos, la otra llena de 3. Y esto se va a ver así. No es que esté fabuloso, pero bueno, ya está bien, ¿no? La primera fila tiene 4, 4 y la segunda fila tiene también 4, 4. Entonces, esa sería una forma de implementar una suma de matrices. Este es el bucle que hace la suma. Este que se ve acá arriba. Este es el patrón. Esta línea es lo que más vale en todo el programa. Esta línea vale la mitad de puntaje de todo el programa, porque ese es el patrón. Y encontrar el patrón es justamente la razón de ser de programar, ¿verdad? Y luego, para mostrar el resultado, hemos hecho un nuevo bucle. Y la adición que hemos hecho es separar las columnas por espacios y separar con saltos de línea cada fila. Existen otras formas también que se puede utilizar para hacer estas separaciones, pero bueno, en esencia, esto de acá por lo pronto está funcionando.